Esta tarde, aquí en Perú, es un privilegio tener a Ángel Núñez, con quien estamos presentando el lanzamiento ya oficial de sus dos libros, Una mente perversa y Los planes Planes secretos. secretos. Ángel, bienvenido a ¿Qué una vez tal? más Gol TV y ahora Gol TV en Libros, la plataforma de venta de libros en PDF. Cuéntanos un poquito cómo nace esto de escribir, de hacer estos libros. Bueno, esto nace cuando en el 2020, no sé si tú te acuerdas que hicimos un programa, ¿no? Ujú. Sobre el COVID, ¿no? Exacto, Hace un montón de años. ya son Y 5 años de hace eso. 5 años de eso. Y yo te dije que detrás del COVID lo que había, que el COVID no era una pandemia, que el COVID en realidad era una secta, Ujú. Sí, me ¿no? acuerdo que hablamos de la secta COVID. La secta COVID. Entonces, un tema del que nadie hablaba, la gente consideraba que era un tema sanitario, pero de sanitario es que nunca he tenido nada, un tema sectario. Entonces, cuando hablamos de secta, tenemos que pensar, ¿y quién creó esa secta? Exacto. ¿Y para qué creó esa secta? Y sobre todo, ya otra pregunta más interesante, ¿con qué intención creó esa secta? ¿Fue con buena intención o fue con mala intención? Que normalmente las sectas se crean con una intención atrás oculta que normalmente es perversa, ¿no? Claro, estaba clarísimo que la intención de la secta del COVID pues, era no perversa, era súper perversa, porque estaba llena de simbología, las mascarillas, las vacunas, el aislamiento, o sea, todo era pura simbología satánica, así se veía, ¿no? Y entonces, con el paso del tiempo, conforme los gobiernos siguieron con esa política y esa línea ideológica perversa y la introdujeron en todas partes, ¿no? Ya se empezó a pensar, o yo empecé a pensar, que detrás de esto había una psicología oculta. Ujú. Que no, Ahora, por si acaso, Una mente perversa, ¿es en sí un libro psicológico, porque tú eres psicólogo, o es un libro de investigación medio sociológico? es de las dos cosas. Es una mezcla de las dos, eso es lo que quiero que entienda el público. Es que es una mezcla de investigación y es una mezcla de psicología, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es la mente perversa? La mente perversa es el conjunto de creencias conscientes e inconscientes que sirven para instaurar la religión del satanismo. Camuflado, por si acaso, ¿no? Camuflado, claro, se camufla. Porque nunca te lo dicen abiertamente. No te lo van a decir nunca abiertamente. Entonces, el satanismo te lo pueden vender de muchísimas maneras. Te lo pueden vender de muchísimas maneras. Ujú. Una persona satánica no tiene por qué ser necesariamente un político. Puede ser cualquier persona que tenga esas creencias se convierte en una persona satánica. O sea, da lo mismo. Entonces, esos signos tan conscientes, son tan sutiles, son tan difíciles de detectar que se necesita de alguna manera para saber que existen y dónde están. Ujú. Eso me plantea una pregunta ahorita. Entonces uno puede ser, cualquier ser humano puede ser satanista sin darse cuenta de que lo es. Sí, sí. Es interesante. No, noten que lo que está diciendo, ¿ah? A ver, explícanos un poquito por qué podría ser satanista sin darse cuenta de que lo es. Porque manejas creencias satanistas. Por ejemplo, el egoísmo es una creencia satanista. La adoración al dinero es una creencia satanista. Que no es cuestión de administrar dinero, sino de amarlo Amarlo y excesivamente, ¿no? adorarlo eso es algo puramente satánico. Por ejemplo, la obediencia ciega a la autoridad bajo cualquier principio es una creencia satánica. Permitir el abuso de poder es una eh, creencia satánica. Ver que está sufriendo el otro y tú no haces nada porque tú no sufres, es que estás siendo manejado por una creencia satánica. Ujú. Entonces son tantas las creencias satánicas que hay que realmente tenemos que saber en qué momento estamos en el lado de la luz y en qué momento nos pasamos sin darnos cuenta al lado oscuro. Mismo de Star Wars, ¿no? Entre la fuerza y el lado oscuro. Entre la verdad, Igualito. ¿no? Al final.
casi lo mismo, pintado ya no de ciencia ficción, sino de realidad actual. Claro. ¿No? Ahora, Una mente perversa, que es uno de los 2 libros que ya lo tenemos en la plataforma a la venta, va más allá, creo, ¿no? Explica un poquito más cosas. Va más allá. Algunos pistazos, porque la idea tampoco es que le digamos todo lo que lleva, porque la Va, fase que lo lea. va mucho más allá en el sentido de que, por ejemplo, se habla del tema del placer. Una de las características de la mente satánica es que enfoca su vida en la búsqueda obsesiva del placer, en la huida del dolor Del placer carnal, carnal, pero físico. déjame explicarlo, a ver si lo trato de explicar bien. Del placer egoísta, del placer que no busca que mi pareja sienta y yo sienta, que mi pareja disfrute y yo disfrute, sino que solo yo disfrute, que solo yo lo sienta. Ese tipo de placer. Ese tipo de placer, Ajá. ese tipo de placer exactamente, ¿no? Entonces, es más, se llega a un momento en el cual se genera una descompensación y para que tu placer sea más grande se necesita la contrabalanza, se necesita que los otros sufran para que tú disfrutes. Ya ese es algo más enfermizo, ¿no? Eso ya más enfermizo de más perverso de las personas que se hacen conscientes de eso, ¿no? Y que manejan esa regla, ya se vuelven psicópatas. Un psicópata puede en la calle estar caminando y parecer la persona más normal del mundo, pero cuando se le activa su problemática, algo que le prende la chispa, ahí le sale todo lo enfermizo del hombre, ¿o no? Sí, sí, sí. Y puede ser hombre o mujer, por si acaso. Claro. No sé qué teléfono está sonando, pero igual, dejémoslo ahí, sigamos nosotros. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, la pregunta del millón. Este libro, o mejor dicho a ti, ya dejémonos un ratito de la mente perversa. A Ángel Núñez, ¿cómo le nace el hecho de hablar, en vez de hablar, escribir? A mí me nace porque es un tema que yo me he dado cuenta que prácticamente no existía ningún manual de psicología. O sea, cuando tú miras un libro de psicología, ¿de qué ves? Ansiedad, depresión, investigación, no. Lo clásico de la carrera. Pero, ¿cómo te metes la psicología oscura? Eso es algo que no... Yo no la veo. Yo es que no... Yo eso no lo veo en ninguna parte. Ni nadie te lo explica. O sea que un psicólogo puede agarrar este libro, como cualquier persona, agarrar este libro y darse cuenta. ¿El lenguaje que usas es un lenguaje técnico o un lenguaje sencillo? Sencillo. O sea, que como para que cualquiera, hasta un niño lo pudiera entender. Hasta un niño puede entenderlo perfectamente. Bueno, no tanto un niño, tiene cierta complejidad, ¿no? Pero es un lenguaje sencillo. Un lenguaje que tú lo puedes entender. Bueno, o sea, por si acaso yo le digo a los niños, yo recuerdo que de muy chicos, 8, 9, 7 años, yo me leía libros de psicología aplicada. Y después los entendía. O sea que de todas maneras, inténtenlo. Por ahí pueden entender algunos. Hay algunos pueden tener capacidad algunos creo que muchos lo van a comprender y creo que muchos lo van a comprender a la primera. Muchos van a captar la idea del libro a la primera. Entonces es un libro que te introduce el modus operandi en el que te introducen inclusive ideas inconscientes, simbolismos, porque el simbolismo es lo que maneja las mentes. Exacto. Y entonces, ¿cuáles son los símbolos más importantes que manejan a la sociedad? También están en el libro. Y sobre todo, cómo esa simbología ha quedado malinterpretada, ha quedado confundida. Ya estamos hablando entonces de un poco del trabajo psicosocial. Sí. Estamos hablando de cosas que en vez de querer decir lo que deberían querer decir, están significando otra diferente. Y ahí entramos en el problema del neolenguaje inconsciente, que es un tema peliagudo, es un tema peligroso y es un tema que se puede practicar de manera muy, muy sutil y la gente ni se entera. Vamos a ver el spot de Una mente perversa. Sí. Por favor, mírenlo chicos, mírenlo.
Y si el verdadero mal no tuviera cuernos ni risa macabra, este libro revela cómo el mal más peligroso no es una figura mitológica, sino creencias, hábitos y deseos incrustados en nuestra mente y en la inconsciencia colectiva que nos arrastra desde que nacemos. Descubre cómo esos pensamientos invisibles y cotidianos pueden llevarnos directo al abismo, sin que lo notemos. Atrévete a cuestionarlo todo. Adquiere tu PDF personalizado ya. Continuamos, miren, Una mente perversa, ¿no? Un libro específico. Pero hablemos un poquito también de los planes secretos. ¿Cuál es el fondo de este libro? A ver, los malos, cuando hacen algo, lo hacen con una intención, pero después tienen un modus operandi. Entonces, este modus operandi y cómo lo han desarrollado a lo largo de la historia es el objetivo de este segundo libro. O sea, ¿de qué hablo en este segundo libro? En este segundo libro, por ejemplo, hay varios capítulos interesantes. Uno de los capítulos interesantes es del modo en el que han reescrito la historia. Y eso no es una fantasía, ni es una utopía, ni es un cuento, ni una mentira. Te lo digo porque una vez, yo para mi libro Revelaciones, me la pasé jugando con la inteligencia artificial, haciéndole un montonal de preguntas, pero una de las primeras preguntas que le hice fue la siguiente. La historia se podría haber cambiado por efectos de intereses económicos. Sí. ¿Sabes lo que me dijo eso? Pero no me dijo que sí se podría. Me afirmó que se cambió. Se ha cambiado. Se cambió la historia. Entonces te da la razón aquí lo que tú estás diciendo. Se ha cambiado totalmente porque todo lo que nosotros pensamos del siglo XX, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, de la Reserva Federal, de la Revolución Francesa, todo eso son versiones falsas. Exacto. Por ejemplo, la Revolución Francesa provino de un libreto que crearon los Illuminati en el año 1700, creo que fue en el año 1771, el 1 de mayo, por ahí fue, que claro, el 1 de mayo, curiosamente, luego lo nombran el Día del Trabajador, que no es ninguna casualidad. ¿Y qué pasó? Entonces ellos escribieron este libro para eliminar al rey de Francia y crear en ese país una república. Entonces, en el momento que se descubrió el pastel, en Renania prohibieron esta secta y todos salieron corriendo. Mandaron el libro a Francia, nadie se lo creyó. Cayó en manos de Robespierre. Y Robespierre, por supuesto, financiado por la masonería, porque la masonería y los Illuminati iban así de la manita, y entonces crearon la Revolución Francesa. Son más hermanos que primos, ¿no? Son más hermanos que primos, prácticamente tienen la misma sangre. Entonces, digamos que los Illuminati son el brazo armado político, y los Illuminati, y la masonería es más bien la parte ideológica, espiritual, la parte satánica y diabólica. Vamos a diferenciar. La parte diabólica es la masonería, y luego está la parte política de cómo eso se manifiesta en la política, que son los Illuminati. Entonces llega un momento en el que se crea la Revolución Francesa, que en realidad fue como un experimento. Ya de ahí aparecen todas las guerras, la guerra napoleónica, que también, por cierto, fue causada por los Illuminati. También están todos los fenómenos del siglo XIX, está todo el dominio de la banca internacional Illuminati en Europa, incluso en el Vaticano desde el año 1821. O sea, ahí comienza la historia, ¿no? Entonces, claro, todo lo que fue el siglo XX es un invento. Es un invento sociológico. Y yo te preguntaba cuando veníamos, por si acaso comenzamos un poquito tarde porque tuvimos una emergencia. Y de regreso yo te hacía una pregunta, ¿no? Los estados, ¿cómo nacieron? Tú te quedaste un poquito pensando y yo te dije, los estados nacieron de los ladrones. Claro. Porque la institución estatal fue armada por delincuentes para mantener a las sociedades subyugadas y robadas. Sí, y controladas sobre todo. Por eso, pues subyugadas es controladas, ¿no? Económicas, ideológicas y religiosamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el siglo XX, por ejemplo, fue una farsa. Se sabe, por ejemplo, fíjate tú,
que, bueno, hay muchas personas, hay una corriente ideológica que surgió hace algunos años que defiende a Adolf Hitler, que Adolf Hitler es maravilloso, que fue un héroe, que Joseph Goebbels fue una persona muy buena, que intentó liberar al mundo de los judíos sionistas. Muy burros son, porque claro, una cosa son los judíos y otra cosa son los sionistas. De hecho que sí, son dos cosas, dos ramas y dos cosas totalmente distintas. Yo te diría que son hasta opuestas. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Entonces resulta que Hitler, pues prácticamente ya fue favorecido por todo el organigrama internacional y financiero primero para que el Hoover, que fue el presidente norteamericano antes de Roosevelt, perdonara a Alemania toda la deuda. Sí. Después, para que tuviera una reunión Hitler con algunos aristócratas alemanes y algunos miembros Illuminatis en Berlín para que les ayudara a su política del Reich, del Tercer Reich. Y después de algunos movimientos que existieron en Inglaterra para blanquear un poquito a los nazis y considerarlos como miembros de la cultura europea. Entonces, fíjate la jugada, ¿no? Entonces, todo eso, claro, todo eso estaba pensado desde una carta que se escribió en 1871 de Albert Pike, donde ya te hablaba de 3 guerras mundiales y de cómo se tenían que hacer esas 3 guerras mundiales. La primera que se hizo cuando se creó la Reserva Federal, la segunda que aparece con ocasión de Hitler, que fue el que la activó. O sea, sin Hitler no hubiese habido guerra. Nunca hubiera habido Segunda Guerra Mundial, hubiera sido imposible. Hitler fue una pieza indispensable, por muchos colaboradores de Hitler están ahora mismo que se tiren de los pelos, por lo que estoy diciendo, ¿no? Y a raíz de ahí, pues la historia siguió con el engaño, ¿no? Entonces, nos han hecho creer cosas que en realidad no son ciertas. De hecho, hay mucho. Es más, por decir, yo recuerdo, ya hablando de historia aquí latinoamericana, del Perú en específico, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio, cuando nos enseñaban de la historia peruana prehispánica, nos hablaban que antes de los incas solo habían habido 5 culturas preincaicas y resulta que los últimos hallazgos han denotado de que en el Perú existen más de 20 culturas preincaicas y encima tenemos la ruina más antigua de todititito el continente americano a 4 horas de aquí de Lima, ¿no? Entonces, inclusive la migración humana de un continente a otro no encaja porque esta ruina tiene la misma época fechada que Mesopotamia en Euroasia, que fue la cuna de la civilización euroasiática. Se no cuadra, ¿no? Entonces no encaja, pues si son las mismas épocas, ¿cómo tenemos una pirámide aquí que se asemeja más a las pirámides de Egipto o a las pirámides mayas que a la cultura mesopotámica? No encaja. Entonces estamos hablando de otra historia realmente. Realmente toda la historia fue cambiada totalmente. La historia ha sido absolutamente cambiada. Sí, definitivamente. Entonces tu libro de los planes secretos va revelando mucho de eso. Eso es un capítulo. Hay otro capítulo muy interesante que es en el que hablo de la masonería. Comienzo hablando de lo que son de cuando se creó la primera organización masónica importante, que fue en Londres, en el año 1717. Anteriormente ya había algunos movimientos promasones, por ejemplo, como los Rosacruces, ¿no? En el siglo XVII, en Holanda, fueron ya pioneros en ciertos principios masónicos, ¿no? Pero cuando se creó la masonería fue en Londres en 1717. Ahora, en esos años de los 1700 hay mucho de historia porque incluso también se forma la Commonwealth, que son el grupo de adinerados en Inglaterra también, ¿Al todo mismo que tiempo? guardaban atrás y atrás de los gobiernos gobernaban ellos realmente. Claro, sí, que efectivamente. ¿No? Tenían el control económico Y de por los si países. acaso, hasta ahora existe la Commonwealth, ¿eh? Se los advierto. Entonces resulta que a mí me llegó un documento muy interesante que fueron las constituciones masónicas del año de 1721. ¡Wow! Escrito en inglés antiguo. En el inglés más puro. En inglés más puro. Y entonces el libro tiene 2 partes. La primera parte habla del origen bíblico de la masonería. Cómo los masones utilizan la Biblia para ello considerar que tienen unos orígenes.
Por si acaso, chicos, no todo lo que usa la Biblia es bueno. No todo el que la usa, mejor dicho, no todo el que usa Eso es las tremendo. escrituras es bueno. Todo depende del corazoncito. Y hay gente que tiene un corazoncito más negro. Es horrible, ¿no? Entonces ahí prácticamente cuando ellos empiezan a hablar de la Biblia, los personajes, ¿no? Prácticamente te hablan de demonios, porque son todos demonios, ¿no? Prácticamente la tradición masónica empieza cuando Caín mató a Abel. Eso es el origen, o sea, es el mal. Cuando Caín mata a Abel, se puede decir que Caín es el primer masón. Fíjate tú, Hasta ese extremo van. hasta ese extremo vamos. Y de ahí y otra segunda parte, que es la parte normativa de la masonería. ¿Ya? Y ahí se creó una legislación primitiva según la cual en los primeros periodos de la masonería, cuando una persona se introducía en estas historias, en cualquier país, ¿no? Tenía que acogerse a la cultura y a la religión de ese país y pasar completamente desapercibido. Híjole, mamacita. Vamos a un pequeño corte. Quiero que vean el siguiente spot y de ahí vamos a profundizar un poquito en algunos detalles actuales. ¿Te parece? Pasa el spot del segundo libro de una mente. No la tengo, todavía no, de los planes secretos todavía no la tengo Pues en el spot. lo tienes que hacer. Sí, tengo que hacerlo después. Pero miren miren. ¿Alguna vez sentiste que los libros que te recomiendan no dicen nada? En Gold TV Libros vas a encontrar justo lo contrario. Novelas que incomodan, investigaciones que despiertan y libros de desarrollo que te confrontarán. Acá no hay plataformas ni intermediarios. Son libros en PDF personalizados directos del autor para ti. También puedes adquirirlo para ese ser especial, porque despertar a alguien puede ser el mejor regalo. Lee distinto, compra directo, siente real. Estábamos hablando de la masonería. Sí. Te sigo Suelta contando. las pinceladas que todavía faltan. La segunda parte es, como te estaba diciendo, tú te metes a la masonería, entonces simplemente tú tienes que tener un perfil bajo. No hacer mucho. Ahora bien, si cualquier persona de tu grupo se mete en un problema legal, tú tienes que defender a esa persona y nunca denunciarla. Eso es lo que se llama la hermandad masónica. Que por si acaso te metes en un problema oscuro y yo sé de que tú te has metido en un problema oscuro, calladito, no solo me quedo callado, sino que encima te tengo que defender. Sí. A pesar de que yo no me haya metido la mano al fuego por esas porquerías que hayas hecho. Efectivamente. Ajá. Eso es un principio masónico. Ajá. Bien. Eso fue básicamente. Entonces, claro, la gente se metía en la masonería y en teoría se declaraban cristianos y se declaraban católicos para evitar el problema, ¿no? En teoría. En teoría se metía. Pero creo que fue en el año 1854 cuando llegó una logia francesa, decidió que el que se metiese en esa secta no estaba obligado a seguir las reglas de la religión católica, sino que directamente podría seguir las sectas del agnosticismo y las sectas de la religión satánica. Por ahí ya se comenzaron a camuflar ampliaciones a la oscuridad. Ahora, hay mucho de esto. Ahora, otro grupito, por ahí alguno escuché yo decir, y vamos a aclarar esto un poquito, que dentro del mismo seno del clero católico, de la cúpula católica, también hay masones. Claro, porque llevan infiltrados desde el siglo XIX. Prácticamente todas las finanzas del Banco Amorosino son propiedad de los Rothschild. Entonces, ya que masones completos. Son masones completos, ya que te puedo decir, a partir de incluso de antes, ¿no? Y los coqueteos de los Rothschild con los papas ya vienen de antes. Y los papas estaban metidos en la porquería, porque antes de los Rothschild estaba la nobleza negra. Los Borgia, toda esta gente, y estas personas que eran satánicos y diabólicos, ¿no?
que son familias tan poderosas como los Rocha, inclusive más poderosas que los Rocha. Te recuerdo que inclusive la mafia nació gracias a la nobleza negra italiana en el siglo XVII. Ahí nació la mafia, ¿eh? La mafia fue un invento de la nobleza negra italiana en el siglo XVII. Ahí hay un detalle que estás tocando, perdona que te interrumpa, pero ese famoso título de nobleza negra no habla de la raza negra, sino de gente de corazón totalmente negro. Exactamente. Efectivamente. Entonces, muchas de las personas de esas familias, que eran muy poderosas y que sobre todo controlaban el gobierno de Venecia, ¿no? Porque Venecia controlaba la política europea durante toda la Edad Media, te cuento, y Venecia era un nido de víboras. Prestaba dinero, sojuzgaba a los países, tenía el Consejo de los 10, investigaba a todo el mundo. Si tú los jodías, ellos iban y te mataban directamente. O sea, era una cosa terrible, ¿no? Entonces ellos lograron infiltrar en el Vaticano a gente de su familia. Y de ahí comienza a salir todas las generaciones de infiltrados dentro del mismo Vaticano. Y ahí empiezan a surgir pues todos estos papas oscuros como Bonifacio VIII, que en 1308 tiene su bula Unam Sanctam, según la cual eres el líder del mundo, el resto somos pecadores y estamos condenados a morir bajo el agua. Entonces, ya está. Entonces la idea de eso es que todos estamos sometidos al derecho marítimo. Y eso hace que también esta realeza negra y después los masones infiltrados ahí conviertan al Vaticano en su banco primordial y principal, lo convierten en una institución bancaria también y tienen la gran mayoría de sus riquezas ahí guardaditas y escondiditas. Claro. Súper protegidas. Todo absolutamente súper protegido, ¿no? Y no solamente súper protegido. Es que ellos prácticamente, como son los herederos de toda la religión cristiana del planeta, pues entonces ahí están engañando a todo el mundo. Y gracias a la religión católica están metiendo el satanismo en todas partes. Todo de forma totalmente sutil, Fernando. Y que de cristianismo no tiene nada. Que de cristianismo no tiene absolutamente nada. En el mismo libro, inclusive, hay una parte muy interesante donde pongo un par de ejemplos que yo los aconsejo que cuando se leen el libro lo busquen, donde hablo de 2 rituales satánicos, del significado de la simbología satánica, de los escenarios de esa liturgia satánica y del modo en el que las personas son iniciadas en esa secta. Y como ya la primera ceremonia, cuando tiene el primer grado, ¿no? Porque no son, depende, por ejemplo, la masonería escocesa son 33 grados, ¿no? Pero, por ejemplo, la masonería francesa son 8. Son 8, 33, cada uno suena de una manera, ¿no? Pero tú una vez que tú te inicias en esos ritos que están influidos por la liturgia egipcia, ¿no? De los dioses paganos de aquella época, de estos que exigían sacrificios humanos, que los investigaron y los metieron dentro de la ideología masónica, resulta que cuando se van a iniciar les dicen, tú no puedes tú no puedes decir ningún secreto de lo que es que aquí está pasando, so pena de que te apliquen la pena de muerte. Eso ya te lo dicen desde el primer día que te meten en la masonería. O sea, una vez que tú te metes, ya se acabó. Eso es cierto. Ahora, normalmente alguno por ahí que se ha llegado a escapar de la masonería no se daba cuenta de que la masonería era satanista plena hasta que llegaban a veces mucho más, en grados mucho más altos, ¿no? Recién se daban cuenta porque ya los cultos satánicos eran mucho más abiertos. Claro, los cultos eran mucho más abiertos, las misas negras eran mucho más abiertas, los sacrificios eran mucho más abiertos, mataban a los niños, mataban a bebés, contrataban a prostitutas, a mujeres desnudas en la ceremonia. O sea, eso es algo que al que se mete a la masonería al principio no le dicen nada, pero ya poquito a poco le van contando. Conforme vas avanzando te vas metiendo, y llega un momento donde ya te convence de que prácticamente tienes que ser un satanista. No, además ya estás tan adentro que ya
¿Cómo salir de ahí? A muchos les ha costado, a los pocos que han querido salir les ha costado la vida. Sí, a los pocos que han querido salir de esa historia les han pegado 2 tiros, los han asesinado, los han envenenado, ¿no? Entonces... Bueno, a ustedes les digo, estos libros son fuertes. ¿Cuántos otros libros más has escrito? Porque yo tengo por ahí algunos todavía que faltan publicar. Tengo varios libros, tengo uno que se titula El Homo Corruptus, El Homo Argenti y el Síndrome del Desempleado, y por ahí hay alguno más. Y tenemos también que está en físico. Para los que quieren en Lima pueden conseguirlo directamente con Ángel Núñez. Ansiada Libertad. Este libro está publicado aquí en Lima en 2019. Este es más suave, ¿eh? Este no es tanto, no es tan fuerte como los otros. Sí, que dentro de poco lo vamos a tener en PDF también, no se preocupen. Para todo Hispanoamérica. Así que ¿sigues todavía con el bichito de seguir escribiendo? Sí. Hay mucho que decir, ¿no? Hay mucho que decir. Hay mucho que escribir, mejor. Mucho que investigar, mucho que contar, ¿no? Y sobre todo hay que hacer que la gente abra su mente. Yo hablaba con Carmen Almeida del Ecuador, que también es escritora para Gol TV Libros, y yo le decía, aquí en Gol TV Libros hemos acuñado una frase. Tú me vas a decir si se identifica también contigo. Hasta aquí hemos escuchado mucho, hemos visto mucho, hemos hablado mucho. Nos toca ahora escribir mucho. Porque sí, hay que dejar un legado pues, para la gente. Claro. ¿Estás de acuerdo con...? Claro, hay que dejar en las personas pues nuestras ideas para que las vean, ¿no? El conocimiento es una cuestión peliaguda. Curiosamente en los planes secretos hay un capítulo donde hablo sobre las sectas, qué es una secta, ¿no? Se trata de qué es una secta, en qué consiste. Y hay un debate interesante sobre el tema de la propiedad del conocimiento. O sea, la idea es, ¿a quién le corresponde el conocimiento? Primero, ¿qué es el conocimiento, no? Y segundo, si el conocimiento por su naturaleza corresponde a alguien. Son preguntas peliagudas. Entonces hay una tendencia a que el conocimiento tiene propiedad. Entonces yo tengo un conocimiento, ese conocimiento es mío y ese conocimiento yo no lo voy a compartir con nadie porque es mío. ¿Por qué lo tengo que compartir si es mío? O sea, a mí me ha costado muchos años de sudor y lágrimas, muchos años de estudios, muchos años de codos llegar a ese conocimiento. ¿Por qué yo tengo que compartirlo con una persona que no mueve un músculo? Muchos creen eso, ¿no? Pero claro, es que el conocimiento no tiene propiedad. Entonces, si tú descubres algo, ¿no? Y ahí está el progreso de la sociedad, tú tienes que dejar lo que tú sabes para que los demás conozcan lo que tú ya a lo largo de tu trayectoria has visto claro. Para que ellos a partir de ahí decidan qué van a hacer, o qué cosa quieren hacer, o qué cosa no, en función de lo que tú has descubierto. A modo de aviso de estas personas, para que sepan exactamente si les conviene, no les conviene, qué cosa, o si no les conviene nada. O sea, pero lo que no puede ser que el conocimiento sea tuyo, 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 tú no lo compartas. Tú tienes que compartir el conocimiento. Exacto. Hay que saber compartir, hay que saber... Y qué mejor que ahora que hay muchas herramientas para escribir, aunque la lectura se ha vuelto media obsoleta para muchos. La ven, no, ya con tanta multimedia, con tanta cosa, yo prefiero ver un dibujo, una película, o me pongo a ver con las tonterías que a veces aparecen en TikTok o en Instagram. Hay que volver a leer, ¿cierto? Hay que leer. Hay que leer, hay que activar el cerebro, y sobre todo hay que activar mucho la imaginación. Y tenemos que aprender a comunicarnos. Es súper importante. Y la lectura ayuda, porque nos vuelve a un buen español, sí, a un buen lenguaje. Y nos activa la mente. Exacto. Porque además no tiene, la mente es como músculo, entonces tenemos la mente activada. Y la mente es rápida, y la mente capta. No se va a lo fácil, no se va a lo cómodo. Que una inercia, si yo tengo un problema, me da una solución rápida, alguien que no quiere que yo haga nada, pues cojo y me quedo con la solución rápida y se acabó. Y entonces mi solución yo no la aplico. Me voy de lo rápido que me han metido encima de la mesa, ¿no?
Y ese es el gran problema. Entonces la gente tiene que descubrir por sí misma, ¿no? ¿Qué le dirías, y ahora sí mirando a la cámara, qué le dirías al público en cuanto a los libros y tus libros sobre todo, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos? Que los invito a que los lean, los invito a que los critiquen y a que les saquen el jugo. Bueno, Esa es la ya, invitación. gracias, Ángel. Ya lo saben, pueden adquirirlos en la librería del canal. Escríbanos en los comentarios y les voy a plantear una oferta especial. Existen dos packs. El pack básico, que es tú compras un libro, y el segundo está al 50% de descuento. O sea, estás pagando libro y medio. Y si compras 3 libros, solo pagas 2 y el tercero es gratis. Entonces tú puedes escoger, porque puedes escoger los 2 libros de Ángel, y si quieres comprar un tercero libro, si compras los dos, hasta te puedes llevar uno de cualquiera de los otros autores que tienes ahí en la plataforma. Así que tranquilamente pídelo. Y te los recomiendo, porque son muy buenos libros. Muy buenos libros. Si estás viendo más o menos los contenidos que tienen, así que para que amplíes tu conocimiento y desarrolles ese espíritu crítico y esa capacidad mental para poder volver a un idioma español que como que lo hemos degradado en estos últimos años, ¿no? No, y sobre todo para tener un espíritu crítico con la realidad, porque eso es lo que yo veo que está faltando ahora mismo en muchas personas, ¿no? O sea, ni tan siquiera se atreven a plantear una situación ni a revisar una situación, es que no quieren. Entonces se van a lo fácil, a lo cómodo, a lo que no, lo peligroso, a lo que no exige esfuerzo. La gente está aprendiendo a vivir sin esfuerzo. Y eso es peligrosísimo. Porque si tú vives sin esfuerzo, tú te conviertes en un zombie, te conviertes en un muerto viviente. Te levantas por la mañana, no haces ningún esfuerzo. Sigue sin esfuerzo. Comes sin esfuerzo. Trabajas sin esfuerzo. Todo inercia, inercia, inercia. No piensas, no analizas, no ves los peligros. Y terminas, también dicho sea de paso, subiendo de peso. Hace años vi un dibujo animado justamente de eso, ¿no? Viajan al espacio y todo lo tenían en una pantallita acá. Y no se movían para nada. Sentados años de años, terminaron tremendos adoquines, ¿no? Todo el mundo obeso, recontra obeso. Necesitamos ejercitarnos, necesitamos hacer ejercicio, pero ejercicio no solo físico, también mental. Necesitamos ejercitar nuestro cerebro. Hay que ejercitar el cerebro. Y la mejor forma de ejercitarlo es agarrar algo, Es la leer lectura. y leer La mejor, bien. la mejor manera de ejercitar el cerebro es coger un buen libro, sea que sea, y leerlo. Es la mejor manera de ejercitar el cerebro. No hay otra mejor manera. Ayer le presentaba la plataforma a un joven, 27 años, 28 años más o menos, y me dijo, wow, oye, esos libros son fuertes, todos esos libros. Y solo veía la sinopsis de todos los libros y le pareció súper fuerte. Y es que eso es lo que queremos en la calidad de Gol TV Libros, tener libros que realmente sean buenos, no cualquier literatura, No sino de los cualquier buenos. literatura, no. Y gracias a Dios se han unido escritores de los buenos en la plataforma. Y seguirán uniendo alguno otro más por ahí en el camino. Se irán uniendo también, sí. Pero la idea es tener buena calidad de libros y se los recomendamos. Y no están caros, a un PDF lo puedes llevar en el bolsillo, en tu celular, en tu tablet, en tu rato lo lees en la laptop. Y si te cuesta leerlo, pones el lector en voz y te pones los audífonos y lo escuchas como si te lo estuvieran leyendo a ti, ¿no? Claro. Te ahorras de contratar nana para que te lo lea. Hacen eso, por favor. ¿Ya? Así que aprovechen la oferta. Ya saben, los libros del psicólogo Ángel Núñez de España, que radica acá en Lima, lo tenemos a disposición en la plataforma y ya pronto van a haber otros lanzamientos de él. Es que nos despedimos. Palabras finales, Ángel. Bueno, pues nada, vamos a seguir en la lucha por la verdad, por la justicia y sobre todo por la libertad. No podemos callarnos ya. Gracias, Ángel. Un abrazo para ti. Y a todos, ya saben, entren a la plataforma de Gol TV Libros y adquieran sus libros ya. Rápido, en un máximo de 2 horas les está llegando sus PDFs personalizados. Así que ya lo saben. Los esperamos en el próximo programa. Hasta luego. Nos invito ahora
Te invito ahora a una infusión riquísima.